20 años se cumplen de uno de los atentados más graves que sufrió la humanidad. Así es, estamos hablando, Pablo, del 11S, esas imágenes que todos recordamos. Bueno, el 11 de septiembre de 2001, estos atentados, el más grande, bueno, ha dejado un saldo de casi 3.000 víctimas fatales y 250.000 heridos, convirtiendo la ciudad de Nueva York en escombros y cenizas y poniendo en la agenda internacional la cuestión del terrorismo. Hay que decir que 5 argentinos murieron allí en ese atentado, un enfermero, un bombero y 3 empresarios. Dicen que los recuerdos de las tragedias son los más nítidos y también que todos recordamos qué estábamos haciendo ese 11 de septiembre cuando nos enteramos lo que había sucedido en Nueva York. 20 años han pasado de esas jornadas trágicas. Y allí una argentina estuvo trabajando entre los escombros, en medio del horror, tratando de, hallar sobrevivientes, algo que generara una esperanza de vida, sin duda una experiencia muy fuerte. Se trata de Alejandra Schiappa, que, pudimos conocer justamente su historia a partir de sus publicaciones. Y allí las tenemos. Hola Alejandra, buenas noches, bienvenida. Hola, ¿cómo están? Bien. Un gusto. Gracias por la invitación. 20 años de aquel atentado, Alejandra. ¿Qué viene a la cabeza? ¿Qué memorias hay? Además, también usted había estado pasando una situación de salud particular, todo en muy poco tiempo, ¿no? Sí, sinceramente, a veces, la vida nos pone en esos lugares y hay que trascenderlos, ¿no? Pero bueno, sí, yo estaba viviendo en Estados Unidos y fue el ataque terrorista, ¿no? Que cambió la historia del mundo, también cambió parte de mi historia. Y uno tiene que aceptar qué es lo que va pasando y vivirlo. La verdad que al principio era un poco de inconsciencia, darse cuenta de que eso que estaba viendo en un televisorcito pequeño era el segundo avión chocando contra las torres y que era un atentado terrorista. Qué cosas uno tiene que hacer, no tiene ni idea. Yo me acuerdo que mamá me llamó, estaba al teléfono cuando me dijo que las Torres Gemelas estaban cayendo, que ya no había más Torres Gemelas en Nueva York, y en ese momento sentí que tenía que ir a ayudar, ¿no? Que quería ir a ayudar, que seguramente necesitarían médicos y hacer lo que pudiera. Así que fui a la American Red Cross, la Cruz Americana, y me alisté. Al otro día me mandaron como a las 6, 7 de la mañana y me mandaron directamente al Ground Zero, que era el lugar donde habían caído las torres, ese lugar gris lleno de escombros que todos conocen por las imágenes. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando allí? Yo estuve desde el martes a la mañana hasta el viernes, en algún momento del mediodía, no tengo la hora fija. Cuando fue Bush, en ese interín fue cuando como que limpiaron el área y no necesitaban más médicos, sabían que no iba a haber más sobrevivientes y ya había otro tipo de organización, no tan de emergencia como el primer día, que era emergencia paramédica, ¿no? Que iban todos los heridos a los hospitales y el otro día fue como más de rescate, de búsqueda de cuerpos y de evacuar los edificios linderos que estaban habitados y tratar a los bomberos, policías, gendarmes que se iban lesionando, ¿no? Digamos, durante ese trabajo, porque ese humo que ustedes ven es como un polvo era de asbesto, ¿no? Decían que tenía mucho asbesto, Claro. pero eran como astillitas de hierro. Vos lo tocabas y eran como astillas y te quemaban si los mojabas. Había un par de cosas que íbamos aprendiendo ahí in situ. Entonces, más que humedecerte la cara o algo, había que tirar mucha agua y había que limpiar ese polvo porque era bastante dañino. Y atendíamos primeros auxilios en ojos, pulmonares, con problemas respiratorios, dermatológicos, esto que te cuento, que parecía como que te quemaba.
y después, bueno, también trastornos psicológicos de las personas que estaban buscando entre los escombros, ayudando a remover, y bueno, por ahí encontraban cosas y veían que no estaban acostumbrados en su vida habitual y hacían crisis psicológicas. Entonces había que sacarlos del grado cero para protegerlos de las propias lesiones que podían tener después, ¿no? Psicológicas, claro, postraumáticas, por ir a ayudar, ¿no? Entonces era lo que hacíamos, evacuábamos un edificio y bueno, era la tarea que se iba armando en base a las necesidades que iban apareciendo en el lugar. ¿Cómo impactó en tu vida, en tu propia personalidad todo esto? Bueno, creo que te exacerba lo que uno es y de alguna manera ¿no? te marca. Y en mi vida fue una experiencia yo siempre digo que fue dolorosa, y el aprendizaje fue doloroso, hacer el duelo de gente que uno ni siquiera conocía, Claro. pero se podía sentir, ¿no? Esa muerte, oler esa muerte en el lugar y vivenciar el dolor de otros. Uno aprende mucho después, ¿no? Después de la experiencia y de los sentimientos de emergencia y de emociones del ahí, es cuando empieza el aprendizaje, porque ahí uno cree que va a salvar una vida y de golpe se encuentra que no hubo un sobreviviente, como que no salvó a nadie, y a la vez se da cuenta después que preveniendo muerte está salvando vida, con lo cual algo hiciste. Otras personas, un amigo mío siempre me decía, yo le decía, no hice nada, no salvé a nadie, te agarra como una angustia, ¿no? De por qué pasa todo eso y que vos no fuiste suficiente, ¿no? Como una exigencia casi inútil, ¿no? Porque no fui solo yo, no fue nadie. Sí, era algo que todos no podíamos hacer nada más que lo que hicimos para poder ayudar o gente salvarse y demás. Y este colega mío me dice, era un alemán, y me dice, Ale, vos fuiste. Yo fui a mi casa y me escondí como una rata. Y me acuerdo cuando me lo dijo él así, y yo era un científico que súper respeto por su conocimiento y demás, dije, claro, ¿no? Jair era algo. Entonces, a partir de ahí, valorar la acción mínima que uno hace en la vida, porque siempre tiene un efecto, ¿no? Uno tiene efecto por lo que hace y por lo que no hace. Entonces, bueno, fueron muchos aprendizajes. Uy. Desde ese momento, más todos los años venideros, ¿no? De todo lo que fui pudiendo analizar y ver y aceptar que había vivido. Alejandra, buenas noches. Es muy fuerte escucharla decir que el aporte fue mínimo cuando uno realmente, bueno, es muy difícil ponerse en su lugar. Da la impresión de que con el paso del tiempo uno va tomando real dimensión de lo que sucedió. Y le quería consultar con qué expectativas llegó al lugar. Un poco recién dejó entrever que tenían la ilusión de poder salvar a mucha gente y que haya muchos sobrevivientes, pero ¿cómo llega al escenario del atentado? Llego porque desde mi laboratorio fui a un lugar que mi mamá me gritaba, ¿no? Que las torres se habían caído y yo creía, no lo veía, no podía imaginar lo que me estaba diciendo. Y crucé cuando vi que las torres se habían caído, de la imagen, lo único que sentí fue como, yo siempre digo, es como el poder de una voluntad, ¿no? De decir tengo que ir a ayudar, soy médico y seguramente van a necesitar, y no tuve otro pensamiento, no es que dudé algo, fue como algo que fluyó natural y sucedió. Y ahí fui fui al Central Park, que es en la mitad de Manhattan, donde está el American Red Cross, y me postulé para voluntaria, para lo que necesiten, porque no sabía bien qué tenía que hacer. Yo estaba haciendo investigación científica, sacaba ADN de células de sangre, ¿no? Tenía un entrenamiento de guardias y un poco de emergencia, pero nadie estaba preparado para... No era un médico que era de emergentología preparado para eso. Inclusive los mismos médicos no estaban preparados para la magnitud de lo que vieron y de lo que tuvieron que trabajar, ¿no? Porque fue muchísimo.
eran 25.000 heridos y eso es muchísimo de golpe en 1 hora y media, ¿no? Claro. Alejandra, bueno, gracias por tu tiempo. Quizás la humanidad debería agradecerle a gente como vos que hacen ese trabajo tan formidable en los peores momentos, obviamente. Gracias por tu tiempo, ha sido un placer. No, te agradezco. Tenemos hoy muchos médicos con COVID, con el COVID haciendo lo mismo y más crónico, así que agradecida. Gracias. Está muy Muy bien eso, amable, está muy un bien. abrazo. Gracias, buenas noches.